Buenas tardes, compañeros. A continuación, pues, en este vídeo vamos a aprender a usar una herramienta de MATLAB llamada Simulink, la cual nos permite simular control de procesos. En este caso vamos a hacer uno con retroalimentación. Tenemos un proceso, vamos a modelar un proceso térmico en el cual tenemos una entrada Q1 de fluido a una temperatura T1. Por el otro lado tenemos otra entrada Q2 a una temperatura T2 del mismo fluido. Además, dentro del recipiente tenemos un serpentín por el cual se hace circular vapor de agua para controlar la temperatura de la mezcla dentro del recipiente. De este recipiente, a través de esta válvula pasa un caudal de salida Q3 a una temperatura T3. Haciendo un balance de energía para el sistema mostrado, tenemos que los aportes de calor por cada una de las entradas que habíamos mencionado son H1 proveniente del caudal Q1 a la temperatura T1, el dmB por el HFG proveniente del vapor que pasa a través del serpentín, H2 proveniente de Q2 y la temperatura T2 y el calor que sale del recipiente a través de la válvula, H3 proveniente de Q3 a una temperatura T3. Eso lo igualamos al cambio de la energía interna del sistema. Expresando cada uno de los calores mencionados, en términos de la densidad, el C sub P, el caudal y la temperatura, la expresión nos queda de la siguiente forma. La densidad, que en este caso la vemos en toda la expresión porque es el mismo fluido que entra a través de las dos tuberías. El C sub P del líquido, el caudal 1 a la temperatura T1, el flujo de masa a través del serpentín por el calor latente de vaporización, la densidad por el C sub P por el caudal Q sub 2 a la temperatura T sub 2 y restamos la densidad por el C sub P por el calor Q sub 3 a la temperatura T sub 3. Es necesario expresar el cambio de la energía interna en términos también de la densidad, el volumen y el C sub P por medio de esta expresión que queda en términos de T sub 3, que es la variable que deseamos controlar. También es necesario ver que haciendo un balance de masa del sistema con los flujos que entran, en este caso tenemos un flujo de masa M1 que pasa a través de la tubería 1 más el flujo que pasa a través de la tubería 2 menos el flujo que pasa a través de la válvula es igual a 0. Es decir, que el caudal de salida a través de la válvula es igual a la suma del caudal 1 y el caudal 2. Esta expresión la usaremos para crear un diagrama de bloques que nos permita diseñar o simular el control de un proceso con retroalimentación usando Simulink. Continuando con la segunda parte del video, ya en la primera pudimos observar que se obtuvo la ecuación que me representa el proceso que vamos a simular. Ahora, en la segunda parte, vamos a hacer el diagrama de bloques que me representa el proceso para insertarlo en la herramienta Simulink de MATLAB para simular el proceso. Entonces, primero que observamos la ecuación que obtuvimos. Entonces tenemos cuatro sumas. Tenemos cuatro sumas donde hay tres que son positivas. Tres que son positivas y uno que son negativas. Por lo tanto, en el diagrama de bloques insertamos un bloque suma con tres positivos y uno negativo. Ahora nos vamos acá. Tenemos 1, 2, 3, 4, hay un producto de 4, por lo tanto hacemos un bloque con 4 entradas, donde las entradas son ¿quién? La densidad, C sub P, Q sub 1 y T sub 1, donde Q sub 1 y T sub 1 son variables y C sub P y la densidad son constantes. Entonces, para el segundo bloque de producto nos vamos a la ecuación. Observamos el segundo, tenemos dos entradas. ¿Y quién son? Son MdB y HDFG.
Por lo tanto, este segundo bloque tendrá ¿cuánto? 2 entradas, que son HDFG y MDB, donde MDB es variable. Nos vamos para el tercer bloque. El tercer bloque va a tener 4 entradas. Lo podemos observar en la ecuación. Insertamos la densidad, el C sub P, el Q sub 2 y P sub 2, los cuales son variables. Para el último bloque podemos observar que es negativo, por lo tanto sale de la línea negativa, tiene 4 entradas que son la densidad, el C sub P, Q sub 3 y P sub 3. Insertamos, aquí está la densidad, que la tomamos de la línea de la densidad, el C sub P, Q sub 3, que es ¿quién? Que es la suma de ¿quién? De Q sub 2 con la suma de ¿quién? De Q sub 1. Y luego T sub 3, que es el producto que nos bota el bloque suma. Ahora, esto acá en la ecuación está igualado a la densidad por B por C sub B por el diferencial de la temperatura T sub 3. Entonces, esto es lo que nos arroja el bloque suma. El bloque suma nos arroja la densidad por B por C sub B por la derivada de la temperatura 3 con respecto al tiempo. Entonces, esto no es lo que queremos. Entonces, tenemos que dividir entre la densidad por el volumen por C sub B para que solamente nos quede este término. Esto lo hacemos aquí en este bloque de división. Acá, la densidad, el volumen y el C sub B, para que solamente nos quede el diferencial de la temperatura T sub 3. Este diferencial de la temperatura T sub 3 lo insertamos en un bloque integral, el cual solo nos quedaría la temperatura T sub 3, la cual es la que queremos controlar. Bueno, ya teniendo el diagrama del bloque físico, lo que se procede es a insertarlo en la herramienta Simulink para simular el proceso. Bueno, ahora aprenderemos cómo montar y simular el diagrama mostrado anteriormente en Simulink. Para ello debemos tener instalado en nuestro ordenador el programa MATLAB. Bueno, le damos aquí doble clic, abrimos el programa MATLAB, nos va a aparecer esta interfaz. Luego, para abrir Simulink, le damos aquí en New, en donde dice Simulink Model. Hacemos clic ahí, nos va a aparecer esta hoja, así tal como la ven. Entonces, para analizar lo que es las operaciones, los bloques y eso, le damos aquí en esta parte, en librería, hacemos clic ahí, nos van a aparecer estas opciones. Todas estas opciones nos van a aparecer qué es lo que necesitamos para montar el diagrama. Bueno, entonces empezamos con el diagrama. Recuerden que el diagrama que se mostró tenía 4 bloques principales, 4 bloques de producto principales y un bloque de suma principalmente. Entonces buscamos aquí en operaciones matemáticas, en Math Operation, buscamos el bloque de suma, lo pasamos acá, y el bloque de producto, aquí está producto, lo pasamos. Bueno, por ahora trabajemos con eso, ponemos más grande. Entonces, ¿cuántas entradas tiene el bloque de suma? Tiene 4, 3 sumando y una restando, se recuerden. Lo colocamos un poco más grande. Listo. Entonces, tenemos 4 bloques de productos que están entrando a la suma. Entonces lo copiamos 4 veces. Listo. Entonces empezamos a editar uno por uno. El primero tiene 4 entradas, entonces hacemos doble clic y aquí colocamos 4, le damos enter, lo colocamos un poco más grande. Listo. Ahora este bloque de producto tiene entradas que son constantes y que son o que pueden variar. Entonces, para las que son constantes, ingresamos, nos vamos aquí donde dice Sources, y arrastramos constante, un clic sostenido,
y también las que son variables, que es esta que dice stack. Listo, entonces empezamos. La constante la colocamos acá, la copiamos, y sostenido y arrastramos con control, y unimos la primera aquí y la segunda aquí, ponerlo más grande todavía. Listo, entonces la primera constante es la densidad. Recuerden el diagrama que se explicó. Entonces escribimos el nombre densidad, le agregamos el valor haciendo doble clic y editamos. Tiene un valor de 980 kilogramos sobre metro cúbico. Hacemos clic y ahí tenemos la densidad. El segundo valor de la constante es C sub P. Escribimos C sub P, doble clic y escribimos C sub P tiene un valor de 4,18 en unidades de kilojoule sobre kilogramos por Celsius. Damos OK. Listo, ahora vamos a meter las que son variables. Entonces las variables las ponemos en otra línea para que queden más organizadas. Entonces hacemos copiar acá, conectamos, para un poco más estético. Bueno, entonces esta variable vamos a llamarla, va a ser aquí en el flujo 1, o sea Q sub 1, que vamos a ponerle un valor. Entonces, como vamos a trabajar el proceso en estado estable, el valor inicial va a ser igual al valor final. Entonces, para Q sub 1 vamos a poner un valor inicial de 0,002 metros cúbicos por segundo. Bueno, aquí se nos ve, y el valor final también 0,002 metros cúbicos por segundo. Este otro bloque va a ser la temperatura de ese flujo, que va a ser T1, la cual vamos a trabajarla a 30 grados en estado estable, 30-30. Listo, nos vamos al siguiente bloque. El siguiente bloque también tiene 4 entradas. Hacemos clic, 4 entradas. Vamos a ponerlo más grande. Entonces, se observan, de esas 4 entradas, las dos primeras constantes son las mismas, densidad y C sub P. Entonces lo que vamos a hacer es conectarlas a esa línea. Aquí conectamos la línea de densidad y acá la línea de C sub P. Como se observa, ya lo que tenemos que agregar son las dos variables. Las copiamos. Y esta va a ser el flujo 2. Ponemos el nombre Q2, el cual va a tener un valor de 0,001 metros cúbicos por segundo. Bueno, siempre son. Y acá también valor final 0,001 en estado estable. El otro bloque va a ser la temperatura de ese flujo, o sea T2, la cual vamos a trabajarla en 40 grados, o sea está entrando flujo, ese flujo está entrando a 40 grados y en estado estable, se mantiene. Listo, entonces conectamos. El siguiente bloque de producto solamente tiene 2 entradas porque es recuerdan el de flujo de vapor y el HFG. Entonces tiene una entrada que es constante, que es el HFG,
Tienen que tratar esto con cuidado. Cambiamos el nombre. HFG. El HFG tiene un valor de 2250 kilojulios sobre kilogramo. Y lo conectamos al producto. Y el otro, que es variable, que es el flujo de vapor que está entrando al serpentín. Ese flujo lo vamos a llamar M sub B y vamos a trabajarlo con 0,15 kilogramos por segundo. Ahí están. Y el último bloque, que es el que hace referencia al flujo de salida y a la temperatura de salida, T3. Entonces, este tiene también 4 entradas. 4, colocamos más grande. Entonces también está entrando también tiene como entradas dos constantes, que son la densidad y el C sub P. Entonces lo que unimos aquí a la línea de densidad, como se observa, y acá a la línea del C sub P. Ya solo queda por agregarle el flujo de salida y la temperatura de salida. Pero como se sabe, el flujo de salida es igual a la suma de los dos flujos de entrada, Q1 más Q2, como se explicó. Entonces lo que aquí ponemos es un bloque de suma, pero con 2 entradas solamente, ambas sumando, más. Ok, vamos a ponerlo un poco más pequeño. Listo, este bloque de suma va a ir conectado aquí como Q3 y va conectado al flujo 1 y al flujo 2, porque es la suma de Q1 más Q2. Entonces aquí lo llevamos a Q1 y acá Q2, como se observa. Entonces ahí miren, aquí tenemos el diagrama. Entonces ahí tenemos los 4 productos. Los 4 productos están entrando al bloque suma. Entonces lo que vamos a hacer es conectarlo. Entonces el producto 1 entra sumando, el producto del flujo 1, el producto del flujo 2, recuerden el balance de energía, está sumando. Y el que entra restando, que es la energía producto del flujo de salida. Listo, ahí está. Bueno, que aquí está saliendo el diferencial de temperatura de T3, la temperatura de salida, multiplicada por las constantes por densidad, por el C sub B y por el volumen. Entonces nosotros queremos despejar eso. Para ello analizamos el bloque de división. Aquí en Match Operation buscamos Divide, lo pasamos acá, entonces lo conectamos aquí. Listo. Entonces ahora cogemos un bloque de producto, copiamos, pero este bloque va a tener solamente 3 entradas, que va a ser la densidad, el C sub B y el volumen. Ok, lo más pequeño. Listo. Ese bloque de producto vamos a meterle 3 constantes. Pero una constante aquí es la densidad. Por ello
lo que hacemos es unirla a la que tenemos ya, al bloque que tenemos ya. Que se vea mejor. Listo, ahí está el valor de la densidad. Solamente falta el volumen. Le ponemos el nombre volumen, le ponemos un valor de 1 metro cúbico. El otro va a ser el C sub B, que tiene un valor de 4,1. Eso en unidades de kilojulios sobre kilogramos por Celsius. Entonces lo unimos acá al producto. Entonces este producto va a entrar a dividir la salida para que solamente salga el diferencial de temperatura de salida, o sea T3. Pero como la idea es que salga solamente la temperatura T3, lo que vamos a utilizar ahora es este bloque integrador. Lo arrastramos, lo encontramos en continuos y lo conectamos aquí. Ahora sí, ya está saliendo la temperatura T3, la cual vamos a conectar a la entrada, porque recuerden que en este bloque va T3 y ahí está el sistema montado. Entonces vamos a verificar que esto esté bien, que todo se mantenga en estado estable. 0,02, 0,02. Bueno, lo que sigue a continuación es mirar ese comportamiento. Para ello vamos en esta parte que dice Scenes, vamos a arrastrar este bloque que dice Display. Display, su función es mostrar el último valor de la simulación. Y también Scope, que nos muestra el comportamiento de la variable con el tiempo. Entonces lo vamos a pegar en la salida porque queremos saber el valor de T3. Pegamos aquí, pegamos Scope, listo, ahí se ve. Listo, ahora ¿qué vamos a hacer? Vamos a simular para hallar la temperatura de salida en estado estable. Para ello vamos a colocar un tiempo de colocamos 5000 y le damos aquí en esta parte para simular. Entonces ya ahí me hizo la simulación, me mostró una temperatura T3 de 60,8. Esa es la temperatura T3 en estado estable, o sea, a la temperatura, a las condiciones que tiene él. Para confirmar que ya sabe que alcanzó el estado estable, vamos a colocarle 10.000. Si ven que ya se alcanzó el estado estable. Entonces hacemos doble clic en Scope y miramos ese comportamiento. Se observan el comportamiento que ya alcanza el estado estable y alcanza el estado estable una temperatura de 60,8. Pero como nosotros no estamos induciendo ningún cambio, lo que estamos es partiendo del estado estable, por lo tanto el proceso no debe hacer esto, ya que no estamos partiendo de una temperatura cero. Entonces el integrador siempre debe partir como condición inicial siempre el estado estable, y en este caso el estado estable es 60,8, por lo tanto
Nos vamos acá al subsistema. Nos vamos acá al integrador y le colocamos la condición inicial de 60,8. Entonces ahí tiene esa condición inicial, porque siempre nosotros partimos es del estado estable. Hacemos la simulación y se observa. Lo que vamos a hacer el siguiente es crear un subsistema para tener esto más reducido. Seleccionamos todo esto que está aquí entre la salida y las entradas. Le damos clic derecho, le damos en crear subsistema de selección y ahí nos crea un subsistema en el cual solamente queda solamente las entradas que son variables Q1, T1, Q2, T2 y el flujo de vapor. Lo colocamos acá un poco más. Listo, esto nos permite tener el sistema más reducido. Y podemos, por ejemplo, inducir un cambio aquí en la temperatura 1, por ejemplo. Digamos que pasó de 30 a 50. Hacemos OK. Miramos a ver qué pasa con la temperatura de salida. Es que la temperatura aumenta 74,13. Entonces yo puedo promediar ese cambio, por ejemplo, disminuyéndole el flujo de vapor a 0,10, digamos. Y hacemos la simulación. Ve que ahí baja un poco más. Entonces en eso consiste el ejercicio ya, para poder variar acá las variables y mirar la respuesta en la temperatura de salida en T3. Por ejemplo, también podemos T2 también, pongámosle 60 y simulamos. Ve que va a aumentar siempre. Bueno, esta parte por ahora es todo. A continuación vamos a aprender a dimensionar una válvula y un sensor y cómo hacerlo en Simulink. Bueno, ahora vamos a aprender sobre el dimensionamiento del sensor y de una válvula y luego cómo construirlo en Simulink. Bueno, ahora en este caso consideremos este proceso térmico en donde tiene una entrada de un flujo Q1 a una temperatura T1, un flujo Q2 a una temperatura T2. El sistema se le está adicionando energía mediante un serpentín en el cual circula flujo de vapor y está saliendo un flujo Q3 a una temperatura T3. Bueno, aquí se tienen todos los valores de Q1, Q2, la temperatura 1, 35 grados Celsius, la temperatura 2, 50 grados Celsius. Entonces, en este caso se quiere que la temperatura 3 sea igual a 90 grados Celsius, o sea, que con 35 grados Celsius de entrada de un flujo y 50 del otro flujo, quiere que salga un flujo Q3 a una temperatura de 90 grados Celsius. Para ello, se necesita calcular el flujo de vapor necesario para esta condición. Aquí se completan los otros valores de C sub P, C sub B, HFG y la densidad. Luego se procede a hacer un balance de masa, de energía, en estado estable. Este sería el balance, la fórmula general, entalpía 1, que es la del flujo 1, más la energía del vapor, más la entalpía 2, o sea, que es del flujo 2, menos la entalpía 3 debido al flujo 3, igual al cambio de la energía interna. Pero como se está haciendo el balance de energía en estado estable, este cambio en la energía interna sería igual a 0, o sea que se estaría igualando a 0.
Expresando esta ecuación en términos de la densidad del poder calorífico y del caudal, se obtiene de esta forma, igualando a cero, y despejamos el flujo de vapor, que es lo que se quiere, y se obtiene un flujo de vapor de 0,2731 metros cúbicos sobre segundo. Quiere decir que este es el flujo necesario para que la temperatura de salida se mantenga en las condiciones de 90 grados Celsius. Ya teniendo clara esa parte, vamos a hablar ahora sobre el dimensionamiento del sensor. Para este es necesario conocer el valor de la temperatura máxima y de la temperatura mínima de salida del fluido. Para ello se tiene que la temperatura mínima se da cuando el flujo de vapor es igual a cero, y la temperatura máxima cuando el flujo de vapor es igual a 2 veces el flujo en estado estable, porque se considera que en estado estable la válvula está en un 50%, y entonces cuando sería el flujo máximo sería en 100%, sería el doble, o sea, 2 veces el flujo de vapor en estado estable. Listo, entonces se hace nuevamente otro balance de energía, se obtiene esta fórmula para T3 y se reemplaza. Cuando se requiere la temperatura mínima se utiliza el flujo de vapor igual a cero, y cuando se requiere la temperatura máxima se utiliza el flujo de vapor igual a 2 veces el flujo de vapor en estado estable. Así se tiene una temperatura mínima de 40 grados Celsius y una temperatura máxima de 140 grados Celsius. Así, la ganancia del sensor está dada por caso S igual a 100% de CO2 sobre el span, donde el span es la diferencia de T máxima menos T mínima, y se obtiene una ganancia de 1% de CO sobre grados Celsius. Quiere decir que por cada grado Celsius de cambio en la temperatura habrá un 1% de cambio en la señal del sensor. Luego pasamos al dimensionamiento de la válvula. Bueno, para el dimensionamiento de la válvula se utiliza el flujo de vapor máximo y mínimo, se restan y se divide entre 100% de CO. Así, teniendo en cuenta que el flujo máximo es igual a 2 veces el flujo de vapor en estado estable, como se mencionó anteriormente, el flujo mínimo es igual a 0, entonces se queda que se tiene que la ganancia de la válvula es igual a 2 veces M sub B sobre 100% de CO. Así tenemos un resultado de KB igual a 5,462 por 10 a la menos 3 kilogramos sobre segundo sobre porcentaje de CO. Quiere decir que por cada porcentaje de CO de señal, la válvula deja pasar esta cantidad de flujo. Listo, ahora con estos valores procedemos a construir el sensor y la válvula en Simulink. Bueno, ahora con los datos anteriores pues se aprendió a dimensionar la válvula y el sensor. Ahora con esos mismos datos lo que vamos a aprender es a construir el sensor y la válvula. Bueno, este diagrama se hizo pues obviamente con los mismos datos de flujo y temperatura que se mostraron anteriormente. Vamos a constatar que la temperatura de estado estable T3 es 90, vamos a comprobarlo, por eso simulamos aquí, ponemos a correr la simulación, y esta temperatura aquí debe ser de 90 porque debe estar en estado estable. Ahí está haciendo la simulación, esperemos a ver que termine. Ahí está, 90. Listo, entonces lo que vamos a hacer primero es a construir el sensor. Recuerde que el sensor lo que hace es leer una diferencia en este caso de temperatura y enviar una señal. Entonces esa diferencia con respecto a la temperatura en estado estable. Para ello ingresamos el bloque suma y una constante. Vamos aquí.
constante. Listo, entonces lo que hacemos es este bloque de suma va a estar sumando, va a estar restando y sumando. Entonces, por aquí está saliendo la temperatura de 3. Aquí vamos a colocar la temperatura en estado estable. Entonces, a esa temperatura que está saliendo del proceso, la que está saliendo, le voy a restar la temperatura en estado estable para obtener una diferencia de temperatura. Es decir, aquí tengo T en el tiempo y aquí está saliendo un delta de T. Entonces, aquí tenemos un delta de T. Entonces ese delta de temperatura es el que va a multiplicar la función de transferencia del sensor. Para ello ingresamos la función de transferencia del sensor, le damos aquí en continuous, le dice transfer function, la arrastramos acá, hacemos, le conectamos esto, entonces vamos a construir la función de transferencia, hacemos doble clic, entonces en el numerador va a ir la ganancia del sensor. En este caso, con los datos, recuerden, nos dio 1. En el denominador vamos a poner la dinámica del proceso. Entonces, recuerden que se recomienda que el sensor debe actuar 10 veces más rápido que el proceso. Entonces, la dinámica del proceso se calculó, es 350, se divide el volumen entre el flujo, nos dio 350. Entonces, algo 10 veces más rápido que eso es, dividimos 350 entre 10 y esta es 10 veces más rápido que el proceso. Ahí tenemos nuestra función de transferencia. Entonces, la función de transferencia le está entrando un delta de temperatura y va a salir, ella va a convertir ese delta de temperatura en un delta de porcentaje de SO. Entonces, para convertir este valor ya en un valor de señal real, lo que se va a hacer es a ese porcentaje que está saliendo, a ese delta de porcentaje de SO que está saliendo, se le va a sumar el valor de la señal en estado estable, y el valor de la señal en estado estable es 50. Voy a colocar 50 y lo voy a sumar. Esto aquí es suma, ambos son suma. Listo, entonces. Y entonces ya aquí estaría saliendo un porcentaje de SO. Entonces, recapitulamos. Del proceso obtenemos una temperatura. Lo que se quiere es obtener un delta de temperatura respecto a la temperatura en estado estable. Por ello, a la temperatura que sale se le resta la temperatura en estado estable. Así se obtiene un delta de temperatura. Ese delta de temperatura es el que va a multiplicar a la función de transferencia del sensor para obtener una diferencia de porcentaje de SO. Esa diferencia de porcentaje, lo que se quiere es un valor real de porcentaje de SO. Por ello, a ella se le suma la señal en estado estable, o sea, se le suma 50, y ahí se obtiene
el porcentaje de señal. Podemos comprobar nuestro sensor por ejemplo, ingresando de los datos en estado estable, datos de temperatura mínima y máxima. Empezamos con en estado estable, está saliendo una temperatura de 90 Celsius. 90 menos 90 es 0. Multiplicado por la función de transferencia, o sea, multiplicado por 1, da 0, más 50, da 50. O sea, quiere decir que en estado estable con una temperatura de 90 Celsius, él está mandando una señal, el sensor está mandando una señal de 50%. Ahora hagámoslo con la temperatura mínima, que es 40. Si entra 40 por aquí, menos 90, sería menos 50, por 1, menos 50, más 50, 0. Es decir, que con 40 grados Celsius, que es la temperatura mínima, el sensor está mandando una señal del 0%. Ahora con la temperatura máxima, que es 140. 140 menos 90 son 50. Por 1, 50. Más 50, 100. O sea que está saliendo 100%. O sea que con la temperatura máxima de 140 está saliendo, el sensor está mandando una señal del 100%. Con esto ya validamos que el sensor está sincronizado con el proceso. Ya para concluir, lo que hacemos es crear esto en un subsistema que vamos a llamar sensor. Le damos clic derecho, subsistema, y lo vamos a llamarlo sensor. Y ahí tenemos nuestro sensor hecho. Bueno, ahora vamos a construir la válvula. Pues la válvula tiene un funcionamiento, digamos que inverso al sensor. El sensor lo que hace es recibir una variable del proceso y convertirla en una señal. En cambio, la válvula recibe una señal y la convierte en una variable de proceso. Entonces, vamos a desocupar esto. Vamos a ingresar la función de transferencia aquí en continuous. Hacemos transfer function. También vamos a ingresar un bloque, una constante y un bloque de suma. El bloque de suma aquí en Math Operation. Pasamos el bloque de suma. Bueno, vamos a construir nuestra función de transferencia, dando doble clic. Bueno, la ganancia, como se calculó anteriormente, nos dio un valor de 5,462 exponente a la menos 3. La dinámica se hace lo mismo que se hizo con el sensor, 350 entre 10. Ahí está la función de transferencia. Entonces, la función de transferencia lo que hace es recibe una diferencia de señal y la convierte en una diferencia de flujo. Entonces, para obtener esa diferencia de señal, lo que hacemos es tenemos un bloque de suma. Ok. Entonces, a ese bloque de suma le está entrando por un lado la señal que viene del controlador, o sea, un porcentaje de CO. Para ya convertir ese porcentaje de CO, le tengo que restar la señal en estado estable, y la señal en estado estable es de 50. Escribimos aquí 50. Esta sería la señal en estado estable. Vamos a poner esto aquí un momento. Listo. Entonces, la señal del controlador, para convertirla en un delta de señal, le resto la señal en estado estable y así obtengo un delta de señal. Entonces aquí tengo un delta de porcentaje de CO. Delta de porcentaje de CO. Bueno, vamos
echar esto un poco más para atrás. Listo, ahora aquí está saliendo ya lo que este delta de porcentaje de señal entra en la función de transferencia, multiplica la función de transferencia y se me convierte en un porcentaje de flujo. Digo, perdón, en una diferencia de flujo. Entonces, para volver esa diferencia en un flujo como tal, entonces le vamos a sumar el flujo en estado estable. Entonces arrastramos otra vez el bloque de constante y el bloque de suma. Lo colocamos aquí, este va a estar sumando ahora. Enter. Entonces el flujo de vapor en estado estable corresponde a 0,27309333. Listo. Bueno, aquí sí. Ahí está el flujo en estado estable. Entramos a sumar y aquí va a sumar, se suma con la diferencia de flujo y ahí está el controlador prácticamente armado. Entonces, para comprobar si nuestro controlador está funcionando bien, vamos a agregarle aquí un display encima. Se lo avanzamos aquí en la salida. Entonces miramos, si aquí está llegando una señal del 50%, entonces 50 menos 50 sería 0, se multiplica 0, más el flujo estaría dando el mismo flujo, 0,27. Entonces vamos a probar de la siguiente forma. Vamos a agregar una constante aquí. Vamos a quitar esto. Entonces vamos a decir que está llegando 50% de señal, exactamente. Es decir, 50 ya habíamos dicho que debe dar el flujo en estado estable. Entonces hacemos la simulación y ahí se ve 0,2731. Obviamente aquí lo hace un redondeo. Entonces veamos cuando la señal es 0. Cuando el porcentaje de señal es 0, el flujo debe corresponder a, digamos, a 0, como muy bien, porque 0 menos 50 sería menos 50, que multiplica la función de transferencia y luego se suma al flujo en estado estable de darme 0, porque ahí en ese caso la temperatura es mínima. Y luego probamos cuando el flujo, cuando la señal es máxima, 100%. Ahí debe dar el flujo máximo, debe dar 2 veces y efectivamente da 0,27 por 2 es 0,54. O sea que nuestra función de transferencia, nuestra válvula está bien sincronizada. Bueno, ya después de haber comprobado que la válvula funciona correctamente, pues vamos a conectarla al sistema. Conectamos al sistema y creamos un subsistema que se va a llamar sensor, válvula. Entonces seleccionamos clic derecho, crear subsistema y lo llamamos válvula. Listo, entonces ya tenemos la válvula y el sensor. Ahora lo que haremos es una prueba al proceso a ver si está sincronizado. Para ello vamos a conectar esta entrada que va a ser el porcentaje de señal que está entrando a la válvula, y vamos a observar el comportamiento
mediante los bloques scope y este otro bloque que nos permite ver las señales, dos señales al mismo tiempo, que son moves. Entonces vamos a conectar esos bloques. Y el otro bloque. Entonces aquí lo que está pasando es que aquí vamos a observar el cambio en la señal que está entrando a la válvula y la señal que manda el sensor. Luego vamos a inicialmente el porcentaje de señal está en un 50%, o sea, en estado estable, y vamos a suponer que se incrementa hasta un 80% en un tiempo 1000. Quiere decir que se abre la válvula hasta el 80%. Si el sistema está sincronizado, la señal del sensor debe regular hasta ese porcentaje. Entonces ahora lo que vamos a hacer es la simulación sin más preámbulo. Hacemos la simulación y tenemos la simulación. Entonces hacemos doble clic aquí en Scope para poder ver el comportamiento de ellas dos. Y se observa, vamos a poner una escala de vamos a poner 85. Ahí se logra observar que la línea amarilla es el cambio que le inducimos a la entrada de la señal en la válvula, y la línea morada es la señal del sensor. Significa que si le abrimos la válvula hasta un 80%, hay más flujo, la temperatura la T3 empieza a aumentar y con ello empieza a aumentar la señal en el sensor. Entonces, como se puede ver, esto indica que el sistema está sincronizado, el sistema entre la válvula y el sensor, puesto que un mismo cambio del porcentaje de señal de la válvula representa el mismo cambio de porcentaje de señal del sensor. Bueno, entonces esto es todo. Muchas gracias y muchas gracias por su atención.